Bueno, que tengan unos muy buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar titulado Marketing de Servicios, ¿sí? Herramientas para vender en el exterior. Silenciamos, por favor, los micrófonos para que no se acoplen los audios. Mi nombre es Florencia Berza, formo parte del equipo de promoción de exportaciones de la Dirección General de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me acompañan también Sabrina Rodríguez, Camila Pachinic y Mercedes Claverí, del equipo de Comercio Exterior. Por favor, quienes vayan ingresando, silencien los micrófonos, así nos acopla el audio. En esta oportunidad nos reunimos para una gran capacitación donde buscamos que las empresas puedan acceder a información y herramientas clave para fortalecer sus estrategias de marketing. Algunos de los tópicos que se abordarán serán aspectos principales de una estrategia de marketing exitosa, automatización y herramientas tecnológicas para escalar servicios globalmente, y también cómo armar la oferta exportable, entre otros temas. Asimismo, la actividad busca brindar una visión integral que contribuya a la profesionalización del sector, acercando conocimientos actualizados y aplicables a las nuevas tendencias del marketing digital y la internacionalización de servicios. Hoy veremos temas muy interesantes al respecto y que nos mostrarán la gran ventana de oportunidades que las empresas de la ciudad de Buenos Aires, tanto también como agencias, puedan ofrecer sus servicios, generar alianzas estratégicas e internacionalizarse. En esta jornada, además, agradecemos profundamente la invaluable colaboración de agencias argentinas, de Polo IT y CESI. A su vez, también gracias a Interac, ¿sí? Cuyo apoyo ha sido fundamental para realizar este evento, y por lo cual también la difusión. También no nos olvidemos de agradecer a Kiedi y Wave Brands por acompañarnos en este encuentro. Por favor, pedimos que silencien los micrófonos, ¿sí? Para que no se acoplen los audios. Extendemos también un agradecimiento muy especial a nuestros expositores por compartir su tiempo y experiencia. En primer lugar, el primer orador será Facundo Santana, es founder and CEO de Wave Brands y director de Comercio Exterior de la Cámara de Agencias Argentinas de Comunicación Publicitaria. El segundo orador es Juan Pablo Loiza, al cual también le agradecemos por estar presente. Él es CEO y cofundador de Kiedi, consultor experto en e-commerce y growth hacking. Antes de comenzar, queremos pedir la palabra de nuestra gerente operativa de Comercio Exterior, Manuela Santín Bengochea, ¿sí? Acá la vamos a estar viendo. Hola, buenos días a todos. Bueno, Flor, muchas gracias por la presentación. Es un placer hoy acompañarlos en la capacitación y bueno, quiero agradecer más que nada a mi equipo por todo el trabajo que hizo para poder llevar adelante esta capacitación y bueno, y a todos ustedes por estar participando. Así que nada, espero que puedan disfrutar de esta capacitación y desde ya muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manu, por estar con nosotras. Sí, da igual, lo podemos mandar Por favor, mañana o el pedimos que viernes. silencien los Depende. micrófonos A para ver, que no se acople el lo que es audio. Ahora sí, comenzamos, ¿sí? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Facu Santana, te doy la palabra. Vamos a dar el inicio de tu primer panel. Perdón. Facundo Santana compartirá su visión sobre las misiones, cámaras y representaciones comerciales. Ahora sí, todo tuyo, Facu. Buenísimo, Flor. Bueno, gracias por la presentación. Un placer estar acá en este espacio con tantos colegas, tanto del mundo agencias, comunicación publicitaria, como también del sector de tecnología y soft. Creo que a todos nos une el estar de alguna manera operando y vendiendo sobre un intangible en mayor o menor medida. Así que la idea de hoy es poder trabajar en el paso a paso, sí, de cómo convertirnos en un jugador regional.
La idea es poder trabajar no solamente sobre experiencias que podamos tener personales, sino justamente poder traer cuáles son las herramientas que hoy nos pueden servir para configurar este paso a paso. Bueno, Flor ya presentó un poquito, pero bueno, yo soy CEO Founder de Waybrands, que es una agencia creativa hace 15 años. Trabajamos en lo que es contenidos, eventos, brand experience y comunicación con diferentes industrias. De formación soy diseñador de imagen y sonido, estudié cine, después dirección estratégica de marketing y negocios, dirección de empresas finalmente, con mucho expertise en lo que es comunicación estratégica y marketing 360, puntualmente en B2B, principalmente en los sectores de tecnología y de industria más pesada de minería, oil and gas, energía y logística. Y bueno, como bien comentó Flor, estoy dirigiendo el área de comercio exterior dentro de la Cámara de Agencias Argentinas, así que estoy bueno, un poco bien representación también de la industria en lo que es comercio exterior. Y está buenísimo quienes tal vez no integren alguna de las cámaras también que hoy nos están dando todo su apoyo, digo, no solamente en lo que es la comunicación publicitaria, sino también en lo que es el sector de tecnología, que podamos sí habitar esos espacios, sí, tanto también la Cámara Argentina de Software, Polo IT. Porque bueno, está bueno que podamos encontrar estos espacios de colaboración e intercambio, que no solo son capacitaciones, también hay otra batería también de herramientas que podemos aprovechar. Hoy estamos, bueno, con Juanpi arrancando a poder hacer este journey, ¿no? Como de la exportación. Para que sepamos, hoy estamos más o menos miti divididos entre sector comunicación, publicidad, sector software, tecnología y algunos otros también que nos acompañan en traducción y algunos otros servicios intangibles bueno, que queremos exportar. Acá está un poquito de lo que vamos a estar viendo, ¿no? Por un lado, cómo elegimos el mercado con alguna herramienta, cómo armamos también nuestra oferta exportable. Hacer un doble clic en lo que es la cultura comercial, ¿sí? El aspecto cultural es súper importante. ¿Qué tipo de formatos tenemos? Y algunas tal vez recomendaciones o por lo menos opciones en lo que son partners. Pricing justamente exportable. Y finalmente el go-to-market comercial, donde le voy a dar también el pie a Juanpi para que arranque con todas las herramientas también que nos trae para poder dar bien ese paso, ¿sí? Pero bueno, primero, somos varios, así que está buenísima la convocatoria y nos gustaría también poder conocer cómo nos sentimos que estamos. Les voy a pedir si están con el celu que puedan escanear el QR. Si no, si están desde el celu, ahí el equipo va a estar copiando el link para que puedan acceder directamente. Pero que puedan escanear para ver, puntuando del 1 al 6, siendo el 1 estoy en 0 y el 5 la tengo muy clara, cómo estamos en estos 6 aspectos, ¿sí? Voy a cambiar de pantalla, que vamos a empezar a ver seguramente los resultados acá. Pero el primer aspecto es la elección de mercado, el segundo, la oferta mínima de exportación. Si yo ya sé que quiero vender en México, bueno, exportación de mercado es un 5, digo, ¿no? Porque ya la tengo claro. Si de pronto no sé de fidelización de clientes y me siento que estoy en un 1 en un 2, la idea es que podamos marcar del 1 al 5 cómo nos sentimos respecto de eso para poder también, bueno, encarar la charla tal vez con mayor profundidad. Ahí estamos viendo los primeros resultados y cuáles son los que pican en punta. Vamos a dar unos segunditos. Se va cambiando y variando. Perdón, justo, Sí, Facu, discúlpame, quería avisar sí. que en el chat, si quienes no tienen el celular o están desde el celular, pueden ingresar al chat y entrar desde el link que Mercedes les envió, ¿sí? Disculpa, Está. Facu. No, perfecto. Está buenísimo en la aclaración. Estamos igual bastante ahí atomizados entre el 2 y el 3, por lo que veo. Está bueno. Va cambiando. Teníamos definición de oferta arriba de 4 y ahora bajó un poquito. Vamos ya con 31 respuestas. Bueno, lo que tenemos, mientras va cambiando, puede cambiar, digo, ¿no? Pero voy contando un poco, digo, lo que tenemos tal vez como más bajo, en 2.3, en 2.2 va bajando, es la estructura de precios, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de eso. La realidad es que hay muchas cosas que dan para una capacitación aparte, digamos, ¿no? Tenemos una hora para compartir varias cosas entre Juan y yo. Buen día. La verdad que no sé de dónde podemos cortar esos leños que querés, Fernando. ¿Podremos ahí silenciar? Bueno, ahí ya más o menos tenemos varias respuestas, 38 respuestas brindadas.
Estamos en 2.3 en estructura de precios, ¿sí? Seguimos en 2.5, que es lo que primer acercamiento comercial. Claramente estamos hablando ahí full de venta y nos va a servir mucho todo lo que nos trae Juanpi en la segunda mitad. Estrategia también de marketing y automatización, fundamental todo lo que tenemos en la última parte, y tal vez en lo que tenemos un poquito de mayor claridad, pero tampoco tanta, porque todo está entre el 2 y el 3, es en la definición de la oferta y la elección del mercado, ¿sí? Así que vamos a volver, gracias por ahí sus respuestas y por la participación. Nos sirve obviamente para conocer, ¿sí? Si de pronto hay algún punto que tal vez está como muy desfasado y donde tenemos que reforzar tal vez un poco más. Antes de arrancar por el punto 1, que es elegir el mercado, vamos a este 0.0, que es modelos de internacionalización, para poder ver bien dónde estamos parados. Este slide se lo robé a Mati Tejero, que también está en el área de COMEX de la Cámara de Agencias Argentinas. Podemos estar en una punta del abanico exportando servicios con factura E. Digo, de pronto es algo que hace algunos años era 100% inviable desde, digo, por lo menos los servicios que brindamos. Hoy en día tal vez la película es distinta, digo, es un mundo que se puede explorar. Tenemos en una segunda instancia tal vez la exportación con un freelancer en el exterior, donde de pronto necesito un cierto apoyo local del otro lado, pero donde genero todo y exporto, sí, desde el hub argentino, no solamente desde la operación, sino también desde todo lo que es la parte más comercial y contable. En tercer lugar, lo que es la exportación con un ejecutivo, tal vez que tengo en Argentina, pero que de pronto está trabajando en el exterior. Digo, alguien de nuestra empresa se va a vivir a algún otro país porque hace falta estar, digo, localmente en ese servicio. Ahora vamos a ver cuándo hace falta y cuándo no. Les pido por favor que eso se pueda mutear. Donde de pronto hay alguna persona que está viviendo en el exterior, pero seguimos con un modelo, digamos, un poco más clásico de exportación, donde ya empezamos a tener algunos costos asociados en el país donde estamos vendiendo. Después tenemos más el de exportación y partnership, que esto no es una sociedad, pero sí es un partnership que está formalizado, ¿no? Donde hay un contrato, donde en general, vamos a hablar un poco de esto, pero en general alguien que nos puede proveer de lo que más estemos necesitando, posiblemente la pata comercial, que es lo que más suele faltar, nos brinda tal vez esa posibilidad y ese servicio, ¿sí? Y juntos, y a ellos también les sirve, obviamente, poder ampliar su oferta de servicios por el poder de operación que podamos tener nosotros desde el hub en Argentina, en lo que sea que estemos brindando. Luego seguimos con el modelo más de exportación de servicio con una sociedad de facturación en el exterior. Que esto también es algo que se utiliza mucho en empresas, se utilizan también freelancers, de pronto es como, bueno, brindo el servicio desde acá o desde cualquier lugar del mundo, facturo desde Uruguay, desde Estados Unidos, de algún otro lugar, desde Panamá. Es un modelo que se ha utilizado mucho, hay un montón para explorar, pero también suele ser un modelo muy de profesional independiente, no solamente digo de empresa. Después ya pasamos al de una apertura de una sociedad en el exterior con operativa en el exterior. Puntualmente desde mi experiencia personal en Waybrands, les hablo de este lugar. Digo, nosotros tenemos operación en Argentina y operación en Perú. Tenemos también la sociedad abierta en Argentina, en Perú y en Estados Unidos. Entonces, de pronto tenemos una sociedad abierta en el lugar donde operamos y donde tenemos un equipo también operando, ¿no es cierto? Puntualmente acá, digo, ya denota otro tipo, sí, de abordaje, donde la exportación de servicios ya tiene cara de apertura, digamos, de oficina en otro país, de desembarco fuerte, digamos, en otro país. Esto va a depender un poco de lo que estemos vendiendo. Digo, si de pronto estoy vendiendo una solución de software donde no necesito, digamos, moverme físicamente, no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso de las agencias, digo, de pronto si tengo que salir a hacer un rodaje, una filmación, o en mi caso hacemos mucho de eventos y BTL, digo, si tenemos que tener obviamente una pata porque es 100% tangible, necesitamos estar en ese mercado local donde estamos operando, por más que de esos lugares estratégicos podamos operar para otros mercados, por ejemplo, de América Latina. Y después ya tenemos lo que es incorporación a grupos regionales o a grupos globales, ¿sí? Donde de pronto puede haber una adquisición, donde de pronto puede haber un contrato formal de formar parte tal vez de una agrupación más grande. No es ahí donde nos vamos a parar, sino que entendemos que tal vez quienes estamos acá están dando o dando sus primeros pasos o tal vez ya están exportando en algún país, pero sirve, digamos, como poder captar y tener algunas herramientas adicionales, ya sea para la evaluación o para todo lo que es la parte de go-to-market. Acá está bueno que vamos a tratar de cubrir, sí, todos los espectros. Si hay alguna pregunta, obviamente para el final de la capacitación estamos con Juanpi para responderlo.
El punto número 1, elegir el mercado, ¿sí? ¿Cómo definimos este go, no go? Y acá es, bueno, vamos un poco como a la intuición, digo, me parece que es por acá y porque hubo una señal que me lo dijo, utilizo un montón de herramientas, me baso en datos, ambas. Acá, obviamente, hay mucha opinión personal y hay muchos casos de éxito en todas las esferas del abanico, pero sí podríamos decir que la intuición sirve, pero que está bueno informarla un poco, ¿no? O sea, traer un poco de data y tener alguna herramienta a la cual agarrarnos del porqué de la toma de decisiones, ¿no? Y también identificar que una oportunidad que nos pueda surgir no es necesariamente un mercado. Digo, o sea, si de pronto surge una oportunidad en un país, digo, está bueno que podamos analizar no solamente esa oportunidad, sino varios otros aspectos. Y para eso acá les traigo una herramienta que la verdad que a mí personalmente me sirvió mucho para elegir el mercado, porque hay muchas veces que el mercado está 100% definido y hay veces que hay que tomar la decisión y tenemos la hoja en blanco y es el por dónde empiezo. Si de pronto no hay un cliente grande que te esté diciendo necesito que abras ya en México, en Colombia o en lo que sea, porque si estás ahí yo te compro el servicio a vos o ese tipo de cuestiones, hablo más de desembarco en este caso, ¿no? O sea, obviamente no desde lo que es el modelo de exportación de servicio, pero también aplica y también se pueden modificar algunas variables. Pero lo importante es que podamos definir varios puntos sobre los cuales podamos evaluar el mercado. Y a partir de ahí, voy a cambiar de slide para que lo podamos ver directamente en el Excel. Vamos a analizar voy a abrir un poquito, estos 10 puntos, estos 10 criterios. ¿Sí? Esta matriz se las vamos a compartir también después a los que están presentes. Hay una encuesta que completamos al final y ya le podamos mandar las presentaciones. Pero básicamente opera así. Tenemos un criterio con una descripción del criterio, que ahora lo vamos a ver. Hay un peso que le ponemos a cada uno de esos criterios. Por ejemplo, fit cultural pesa más que reglas de contratación. Ahora vemos bien de qué se refiere cada uno, ¿no? Acá ponemos el nombre de los mercados que vamos a evaluar. Vamos a hacer de cuenta que queremos evaluar Perú y queremos evaluar México, ¿no es cierto? Ponemos cuáles son los mercados que vamos a evaluar y por la ponderación de peso que tiene, más un rating que pongamos del 1 al 10, ¿sí? No del 1 al 20 o del 1 al 5, del 1 al 10, nos va a dar un puntaje. Ahora lo vamos a probar para que se entienda rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente vamos a hablar, por ejemplo, en el fit cultural, cuando hablamos de qué conocemos, ya sea a través de información a la que accedimos, conversaciones que tuvimos, alguna experiencia laboral que tuvimos o algo, cómo nos sentimos culturalmente con ese mercado. Por ejemplo, yo les puedo decir que en Lima somos extremadamente bien recibidos, para mí el fit cultural fue un 9, y en México tuvimos un poco más de reticencia en eso, entonces podría decir que puede ser un 7, pero igualmente estuvo bien, digamos, ¿no? En el tamaño de mercado, voy a agrandar un poquito para poder completarlo, ahí está, y vean que se van completando los puntos. En el tamaño de mercado, ¿sí? El volumen del target, definitivamente México es gigante, entonces puedo decir que es un 10. El tamaño de Perú es un poco más chico, si bien es un mercado grande y podría ser un 7. En acceso a la demanda, yo de pronto tenía más redes referidos, entonces puede ser un 8 y acá en México de pronto era un 4. ¿Sí? Después de cada uno de estos, está bueno que podamos, que se pusiera alguna pregunta puntual. No hago un detalle de cada uno porque tal vez no tenemos tanto tiempo, pero en acceso a la demanda, básicamente es que nosotros podamos definir, decir, bueno, tengo tal red, ¿sí? De referidos o tal persona o tal contacto que me puede abrir ciertas puertas a por lo menos empezar a tener esas reuniones que necesitaría tener, o de pronto tal herramienta a la que está presentando Juanpi, que sabemos que es efectiva para este tipo de producto o servicio para poder acceder a esa demanda, ¿sí? También pensar en cuáles son las barreras operativas. Si de pronto estuviera pensando en un mercado como Uruguay, seguramente es mucho más cercano a Perú o México. Acá están medio parecidas. Digo, Perú, ponele que está un poquito más cerca y qué sé yo, pero digo, si fuera en China, de pronto le pongo en Europa, le puedo poner un 2 o un 1. Acá le pongo números similares a cada uno. Después puedo ver competencia o espacio. Hay mucha saturación del servicio que estoy brindando, de lo que estoy presentando, de nuestra propuesta de valor o no. Bueno, en México el mercado está explotado, ¿sí? Hay mucha oportunidad, pero está explotado. En Perú también. Digo, podría decir que también es un poquito menos, pero también. Y acá hago un parate, digamos, en esto porque que es un punto que tal vez no sé si es el de los libros, digo, pero esto de energía, disfrute, life fit, ¿cuál es como la motivación genuina también que nos brinda poder exportar en ese país? Y acá depende dónde nos paremos del esquema que veíamos al principio, de si es lo que estamos brindando una propuesta de valor que necesita cierta presencia local o si simplemente estoy exportando servicio. Simplemente digo desde este punto, porque simple tampoco no tiene nada, ¿no?
Pero sí que pensemos que si de pronto elegimos un mercado donde vamos a tener que estar, donde vamos a tener que viajar, donde vamos a dedicarle tanto tiempo de nuestra vida personal, tiene que estar, está bueno que volvemos también a este life fit. O sea, si de pronto viajé a conocer dos mercados y me sentí mucho más cómodo en uno que otro, ya sea por el nivel de profesionalización en lo que estoy haciendo, o los mercados, o las industrias a que visité, o porque me gusta comer ceviche en Perú. Digo, está bueno que realmente lo podamos puntuar y evaluar. Entonces, de pronto, por lo menos en mi viaje, cuando estuve en Lima, me sentí muchísimo más cómodo que en México, y si acá evaluara Chile, en mi caso, digo, tal vez le hubiera puesto un 4, digo, de ese life fit de lo que generaba. Costo de presencia también, viajes, dedicación senior, digo, acá no podemos mandar a cualquiera, digo, a veces tenemos que estar nosotros o tiene que estar parte del equipo senior, cuál es el soporte que se necesita. Entonces, digo, acá si de pronto tiene un costo, sí, muy alto, yo lo tengo que ponderar bajo, ¿sí? Porque digo, es algo que me sale, que me tiene demasiado costo para mí. Entonces, tanto Perú como México tienen un costo relativamente alto para estar. Si fuera Uruguay, de pronto sería mucho más sencillo, ¿no? Y capaz que le pongo un 10, ¿sí? Después, reglas de contratación, formalidad. Obviamente en la informalidad a veces radican algunas oportunidades comerciales. En la recomendación general, la formalidad nos da la posibilidad de correr menos riesgos, ¿sí? En ciertos proyectos que han habido también muy malas experiencias internacionalmente. Entonces, digo, mientras más informal es, más bajo rankea. Perú tiene un nivel de informalidad extremadamente sorprendente. Entonces, digo, realmente es muy bajo ahí. México es bastante más alto, si bien hay bastante informalidad. Alianzas posibles, sí. Cámaras, hoy empezamos hablando, ¿no? de sectores que nos pueden conectar, partners serios, otras redes también de vinculación o de networking. De pronto hay organizaciones, por ejemplo, tipo Vistas, tipo Ref, tipo YPO, que conectan, digo, a líderes de organizaciones también de otras partes del mundo, y que puede ser un punto interesante. Digo, yo pertenezco a una de ellas, que es Ref. Entonces, por ejemplo, tenía un buen punto de entrada. Entonces ahí puse 8, y de pronto en México también tenía la misma posibilidad, pero tenía menos contacto, entonces de pronto puede ser un 6. Y velocidad de prueba. Velocidad de prueba, ponemos 180 días porque de pronto para mi mundo publicitario, de pronto parecía un número interesante, pero si quiero probar tal vez un soft de algo de AI que salió y que en 2 meses prescribió en el modelo que estoy lanzando en este momento, bueno, obviamente la velocidad tiene que ser mucho más importante. Pero acá es importante que podamos ver si en la comparación de países cambia esa velocidad de prueba y me cuesta un poco más probar algo por algún motivo X en algún otro país. En este caso eran bastante similares, ¿no es cierto? Entonces digo, yo ranqueo con 5 y 5. Y acá, ¿qué pasa? Los dos me dan no go. Y esto está bueno también que pasen, que digo, ninguno califica con más de 70. Esto no significa que yo no pueda viajar y no pueda empezar o tomar las herramientas que necesite para poder empezar mi oferta de exportación allá. Definitivamente, si hubiera puntuado esto, digo, con un, por ejemplo, 6, ya me daba el go, ¿no? Y de pronto quedaba un poco por encima de este. Y también hicimos la comparación, por ejemplo, en su momento con Chile, y de pronto me daba un 34, digo, en esto, en un montón de otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una matriz que lo que nos permite no es necesariamente decir vas por acá o no vas por acá, pero sí te permite ver cuáles son los puntos, ¿sí? Sobre todo en la ponderación, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, que tenemos más bajos, ¿sí? Y en estos puntos que tenemos más bajos, definitivamente, digo, regla de contratación es uno que tengo muy bajo, tengo que tener un watch out, ¿sí? En eso. De pronto, en lo que es costo de presencia, tengo que saber que voy a tener un costo amplio y tengo que tenerlo como muy también bien estudiado, y saber cuáles son tal vez mis fortalezas, en este caso de que, bueno, voy a ir y la verdad que me siento bien, tengo bien fit cultural y todo, voy a ir a una reunión y la voy a romper, ¿no? Si tenemos algunas preguntas sobre esto, sobre el cierre, obviamente, podemos volver. Esto lo van a estar recibiendo hoy con el link que les pasemos al final. Volviendo a la presentación, ya habiendo definido el mercado, digo, ¿cómo seguimos? Bueno, tenemos que armar la oferta exportable. Y en el cómo definir la oferta es donde en general más fuertes nos sentimos, porque sabemos que somos buenos haciendo lo que hacemos, pero es importante también, dependiendo de lo que estemos haciendo, ver si no está bueno que pensemos en cuál es la oferta mínima viable, ¿sí? Cuál es ese MVP 1 que nosotros podemos arrancar exportando con menor riesgo, ¿sí? Y para esto tenemos que tener en cuenta qué se demanda afuera, qué podemos también garantizar con nuestra estructura actual. O sea, qué es lo que nosotros hoy podemos estar brindando en otro país casi sin tanto cambio, digamos, ¿no? Digamos, mitigando riesgos de delivery, pensando en cuáles son las barreras también que podamos tener, ya sean culturales, operativas o de servicio,
capaz que arrancamos con una parte del servicio. Les doy el ejemplo personal de Weybrands. Arrancamos con todo lo que era comunicación, con todo lo que es diseño y contenidos, y no con la parte de Brand Experience, eventos y BTL, que requería obviamente una presencia física, digamos, mucho más importante y un músculo operativo más grande. Entonces, de los 4 años que llevamos, por ejemplo, en Perú, durante 1 año y medio no brindamos ese servicio. Recién después, cuando generamos confianza en el país local, ahí lo incorporamos. ¿Sí? Entonces, eso fue parte de la estrategia de la definición de ese MVP 1. Más allá de que definamos la oferta de servicio que creemos que es la menos riesgosa, y es importante que podamos pensar en cómo construimos confianza, ¿sí? Porque de esto se trata. Y ahí hablamos de cultura, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de doble clic en lo que es la cultura comercial del país de destino y esa construcción de confianza. Acá voy a tirar generalidades, y cuando uno tira generalidades, la verdad que a veces no está bueno porque cae en la misma bolsa y hablamos de un montón de países, un montón de mercados, pero digo, en las conversaciones que hemos tenido y en experiencias no solo propias, sino también de otras experiencias, digamos, de colegas, sí es importante que podamos entender la forma local de negociar. Muchos países, sobre todo de Latinoamérica, que es donde vimos que hay mayor interés dentro de la audiencia, casi no había, digamos, de Europa o algunos de Estados Unidos, pero principalmente de Latinoamérica, de entender que la forma local de negociar a veces es distinta a la que tenemos en Argentina, con algunos matices, digo, tampoco tan distinta, ¿no? Pero bueno, de pronto acá nos es bastante normal, no sé, pedir una reunión, caer en una sala de reuniones, abrir una presentación, contar todo el portfolio de servicios, que chequen en redes, en la web, en LinkedIn y demás, que esté como que inspire cierta confianza y que se dé la contratación. Y a veces en otros países vecinos sucede que la construcción de confianza viene, hasta diría que de una conversación personal previa al empezar a hablar de negocios, ¿no? No siempre, pero está bueno, digo, quienes no hayan tenido tal vez como esa oportunidad de empezar a explorar esos mercados, que sepamos que muchas veces hay que construir la confianza antes. Primero, tener toda nuestra batería de assets, digo, como decía, ¿no? Web, LinkedIn y todo lo que ustedes piensen que esa persona va a investigar, digamos, de la empresa o de la persona, obviamente con las características comunicacionales y marketingeras que debieran tener. Pero aparte, en pensar cómo encaramos también esa relación, que a veces hay una frase que es como más de que los negocios en Argentina tal vez van un poco más de la oficina al restaurante, después te terminas haciendo, viste, medio amigo, buena onda con algún cliente. Bueno, a veces pasa al revés en algunos países, por ejemplo, como en México, pasa también bastante parecido en Perú. Esto es investigar, charlar, conocer la cultura local y ver dónde queramos desembarcar, qué es lo que también nos dicen, y obviamente probar, ¿no? E iterar. Probar, equivocarse barato, digamos, sería, ¿no? Dentro del modelo de innovación de Google. Y después, adaptarnos también al ritmo y los códigos comerciales. No es la misma manera de vender, digo, si mando hay también ciertas cosas que vas aprendiendo, como que, no sé, en Perú nos decían, bueno, no existe, lo mismo peruano, digo, nos dicen, no existe el no peruano. En México pasa algo parecido, ¿no? Como que de pronto es, bueno, todo sí, pero ese sí no significa siempre sí. Entonces de pronto te vas a decir, uy, me fue bárbaro, la rompí toda, arranco pasado mañana, y de pronto tuviste una gosteada simplemente porque culturalmente cuesta mucho decir que no, porque se siente como una falta de respeto. Y tal vez para mí me pasa que, no sé, la falta de respeto sería que me digas que sí, cuando en realidad era no. Y no es de mala onda, es una cuestión, digo, cultural, y está bueno que conozcamos los mercados donde estamos operando bueno, para justamente ver si estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Justamente para esto, ¿no? Para que podamos encontrar la forma de reducir esa barrera cultural, ¿sí? De bajar nuestra barrera y de poder acercarnos, y que podamos acelerar los resultados de este MVP. Pasamos a formato, perdón un poco la agilidad, pero así le dejamos todo el tiempo también a Juanpi. Definir dónde vamos a jugar, ¿sí? ¿Jugamos exportando desde Argentina, ¿sí? Con un servicio 100% remoto? ¿Nos establecemos afuera? ¿Sí? Y si nos establecemos afuera, presencia, digamos, ¿estamos nosotros solos o definimos la necesidad de un socio local? Y en el medio también, como habías comentado, hay como un abanico de oportunidades. Pero es importante que definamos, por lo menos a hoy, digo, acá no está escrito en piedra y no estamos firmando un contrato que por 10 años seguimos exportando, por 10 años tenemos una oficina abierta afuera, pero tenemos que definir dónde vamos a jugar y, obviamente, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Costos, tiempos, los riesgos, poco el riesgo de no estar, que es tal vez que no confíen, y el riesgo de estar, es tengo una batería de costos que tengo que, obviamente, cumplir.
Y también un poco, bueno, la distancia versus la cercanía cultural, qué es lo que me brinda, qué es lo que me saca, ¿sí? En general, digo, todo es una balanza y se trata de decisiones, o sea, como que no está obviamente la receta, pero sí van a ir encontrando seguramente en el intangible, sí, que estén comercializando, tal vez cuál puede ser, por lo menos para esta primera etapa, la mejor opción. Y en caso de elegir socios, también, por ejemplo, en mi caso nosotros decidimos no ir con socios, la verdad que quienes tengan socios, incluso acá en Argentina, digo, es como toda una recontra decisión, no es una tontería, ni hablar en un mercado que tal vez no conocemos tanto, ¿no? Entonces requiere de un montón de construcción tal vez de confianza o que haya un fit importante. No es fácil, entonces sí la recomendación es, por más que quiera un socio local, digo, tratemos de buscarlo, pero si no, está bueno tener un plan B. En el caso de que lo sea, suelen ser o comerciales, como decía al principio, ¿no? Como que puedan comercializar la oferta de lo que brindamos, o un poco más culturales o estratégicos, porque también varios países latinoamericanos y muchísimo más marcado que en Argentina, sucede que hay ciertas personas que están como en un cierto nivel de relacionamiento para los tomadores de decisión a los que nosotros les estamos hablando, que si son ellos los que hablan o los que están junto con nosotros, digo, llevando, digamos, esa propuesta de valor, la apertura a escucharte es muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces también está bueno en eso, a veces necesitamos como un traductor cultural o una persona, digo, depende del país, ¿no? Pero hay países que casi que si quien le habla no fue al colegio en la secundaria con tal director de marketing, de comunicación, de tecnología, ni te escuchan, digo, ¿no? Entonces, como que está bueno conocer dentro de lo que necesitamos como socios, no porque me parezca una persona con la que hice fit y ya está todo buenísimo y todo, sino como realmente cuál es la pata, tal vez dentro de esa matriz de scorecard que veíamos al comienzo, que realmente estoy necesitando, y acá es otro capítulo gigante también, ¿no? Ya más de lo formal, desde lo legal, desde un montón de otras cuestiones para explorar. De mínima, hablen mucho con el ChatGPT, con Gemini o lo que sea, que la verdad que está buenísimo hoy en día. Yo por lo menos cuando arranqué no existía y hubiera estado piola. Y bueno, obviamente que estos socios nos puedan generar, ¿qué es lo que nos va a brindar? Nos va a brindar más afinidad, nos va a brindar más confianza, complementariedad con los clientes, una solución comercial. Bueno, nada, capítulo aparte, obviamente, para la decisión, pero lo tienen que poner en la mesa a la hora de definir la estrategia. Ya llegando al final, en lo que es pricing y estructura de costos, también es un punto súper complejo, pero sí es importante que sepamos que lo ideal es que no seamos miopes, ¿sí? Como en el marketing, y que no estemos hablando de cuánto cobramos lo que hacemos, sino que pensemos en un precio exportable. Digamos, acá las reglas, salvo que estemos con algo extremadamente disruptivo que no existe en ningún lado y que no tiene competencia, que no sé si alguien lo tiene, y levante la mano y nos cuente al final, pero en general las reglas las pone el mercado, ¿no es cierto? Entonces, acá es muy importante que por más que nosotros tengamos un costo interno o creamos que tiene que salir esto, la realidad es que lo que manda es el valor percibido. Y por ahí se define, ¿no? Cuál es el diferencial que el mercado percibe, y eso es importante que lo podamos explorar desde antes, porque a veces caemos un poco en esta miopía, mi producto, mi solución está buenísima, y de pronto tal vez el valor que se percibe del otro lado, por X motivo, tal vez no pague ese valor, digamos, ¿no? Ese valor que paga nuestros costos más el markup que necesitemos. En segundo lugar, hablamos del MVP1 y esto de, en caso de que brindemos como una estructura de servicios que no es como solo un one shot, por ejemplo, de una solución de SOP, que podamos contar con servicios modulares, ¿sí? Que podamos arrancar con este MVP1 para poder escalar después y poder ir conociendo también y midiendo y ver qué es lo más riesgoso, qué es lo menos riesgoso, y de pronto poder arrancar así, salvo que el timing del go-to-market me esté diciendo, arranca ya porque te come el mercado, llegan un montón de otras soluciones y bueno, y es el momento. La paridad de mercado, digo, o sea, pensar también, digo, hace un tiempo eran negocios solamente de los, no sé si solamente, digo, pero en muchos casos, muchos negocios eran negocios principalmente por el cambio que teníamos en la moneda argentina. Es importante que nos podamos comparar con proveedores también locales. O sea, por más que eso puede ser un diferencial muy grande, hoy en día lo es muchísimo menos, en algunos casos no es diferencial. Digo, respecto a Estados Unidos, lo sigue siendo en varias de nuestras industrias. Respecto de México, Perú, ya estamos bastante más, digo, hablo de los que conozco, pero Colombia también, digo, estamos bastante más empatados, incluso en algunos casos más caros. Claramente, digo, está bueno que por más que se pueda aprovechar una oportunidad, dijimos, una oportunidad no es un mercado, tratemos de construir nuestra oferta exportable
comparándonos también con proveedores locales, con otras variables sí, que puedan ser económicas de la macro en Argentina, que puedan ser otros proveedores. Conseguí un proveedor re barato, espectacular, que hace tal cosa, de pronto ese proveedor se cayó, cerró la empresa, tengo que ir a otro que cobra el doble, me quedé sin producto. Digo, como que tengamos siempre ese plan B, y que nuestro pricing esté construido en base a eso, por más que haya oportunidades que nos hagan tener un mercado más grande ahora. Y si no, no es negocio, o sí, pero sabemos que es por corto plazo, y pensemos mucho en el delivery real, ¿sí? En sumar también, bueno, todo lo que es impuestos, logística, soporte, porque a veces es, conseguí una oportunidad, le vendí afuera, le facturé un poco más de lo que sería en Argentina, pum, listo, lo tengo en una cuenta en tal lugar, bueno, ahora de pronto tengo que pagar impuestos, o tengo que traer la plata a Argentina, o tengo que, digo, hay un montón de cosas que a veces por inexperiencia no se tienen tan en cuenta, y está bueno ahí, recomiendo estar bien asesorados. Arranquemos por ChatGPT o Gemini o lo que utilicen, pero también hay varios estudios que dan un muy buen soporte, ¿sí? Y ya llegando al último punto, el final, para darle paso a Juanpi, digo, cuando tenemos ya, bueno, clara la oferta y el mercado, tenemos que, obviamente, hacerlo visible, y acá vamos a lo que es el crecimiento comercial y la estrategia de go-to-market. Y acá hay un montón de posibilidades, acá hay solo algunas, ¿no? Pero, y, digo, de pronto, lo primero que siempre se dice, ¿no?, en comercio exterior, sobre todo en marketing de servicios, es, si tenés un cliente que tiene operación afuera y te necesita afuera, bueno, ese es tu primer atajo, ¿no? Muchas veces esto no se da. O sea, en mi caso trabajaba con grandes clientes en Argentina, pero no tenían operación en Perú. Y yo había definido que mi mercado era ese, y no tampoco en otros lugares que fueran súper atractivos. Entonces, digo, no fue por ahí. Después, ferias, cámaras, asociaciones sectoriales, lo que contaba de las organizaciones, las cámaras a las que pertenecemos, otras organizaciones de emprendedores o de directores de empresas, referidos o padrinos a veces en círculos de confianza que suelen darse, ¿sí?, a veces como en networking, ¿sí?, en este tipo de organizaciones. También misiones comerciales, ¿sí?, que se suelen generar de pronto, por ejemplo, con InvestBA o con otros sectores también de gobierno nacional, ¿sí?, donde está bueno también que se pueda como adaptar lo que vayamos a brindar a un contexto bien local de esa misión comercial que se esté generando. Y finalmente, lo que son las herramientas digitales en el marketing de servicio, que está en negrita porque justamente hoy en día es lo que nos permite, con un muy bajo costo, poder acceder, sí, a leads calificados, a oportunidades comerciales, y no solamente eso, sino como también entender y conocer un poco más, porque esto no se trata solamente de un caminito lineal, sino de un caminito donde vamos iterando y a veces volviendo, no sé si al paso 1, pero al paso 3, con la experiencia que tuve, con estas experiencias, que es esto de como de equivocarse barato, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, sí, le doy paso a Juanpi para que podamos ver estas herramientas, ¿sí?, de marketing, automatización y todo, para poder continuar con la capacitación. Están ahí mis datos, les va a llegar igualmente la presentación. Espectacular. Bueno, gracias, Facu, por traernos acá tu visión. Me olvidé avisarles, espacio de preguntas y respuestas va a haber al final, ¿sí? Así que eso, si tienen alguna pregunta, la dejan en el chat, después las vamos a hacer. Ahora sí, le doy el lugar a Juanpi, ¿sí? Que nos va a dar una visión del punto de vista más técnico / digital, ¿sí? Bueno, acá, JP, te dejo tu lugar. Gracias, Flor. Gracias, Facu, por la presentación. Me presento, soy CEO y cofundador de Kiedi, es una empresa de inteligencia artificial argentina que resuelve toda la parte conversacional de la atención comercial por medio de inteligencia artificial. Tienen mis datos acá. Tengo también como experiencia el haber fundado Socialtomy con más de 15 años de experiencia y haber trabajado con grandes marcas en todo lo que es automatización, growth marketing y eficiencia publicitaria. Y hoy vamos a hablar un poco de las herramientas que les van a facilitar abrir el camino y probar tanto para la adquisición de clientes como para la generación de alianzas en diferentes destinos. Partiendo, digamos, de la base que presentó Facu, nosotros vamos a estar viendo un panorama general de las diferentes herramientas digitales que les van a permitir un poco experimentar en modo startup, empresa que recién nace, porque cada empresa que va a desembarcar afuera es una empresa que, por más que esté consolidada en el país de origen, es una empresa que empieza a nacer en el país de destino.
Entonces, un poco esa filosofía de startup, esa filosofía de los orígenes del nacimiento de la empresa, hay que reflotarlas. Y básicamente lo que vamos a estar viendo hoy son diferentes herramientas que les van a ayudar a hacer todo este tipo de pruebas y llevar adelante pruebas que les permita con datos tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, yo voy a estar mirando un poco para la izquierda porque el monitor lo tengo a la izquierda y la presentación no la veo en Zoom. Pero vamos a hablar un poco de los beneficios de la implementación de herramientas digitales en marketing de servicios. Básicamente permite detectar el público objetivo tanto para generar nuevas oportunidades comerciales como alianzas estratégicas. Lo que hablábamos antes es una metodología de prueba y error. Yo en esto me voy a parar en un segundo porque nosotros en Kiedi, cuando lanzamos la comercialización del producto, idealmente lo pensábamos para generar un partnership con agencias de marketing, que decíamos, bueno, las agencias, tenemos un producto de e-commerce, las agencias de marketing ayudan a los e-commerce a posicionarse y demás. Y la respuesta que tuvimos fue casi nula, o sea, tuvimos muchas reuniones, pero poca efectividad con el producto, porque no había una apreciación de valor del producto en ese partnership. Pero sin embargo, cuando lanzamos la solución on-premise y empezamos a hacer alianzas con desarrolladores, las desarrolladoras nos vinieron a buscar directamente para comercializar nuestro producto. Ese formato de prueba y error, uno piensa que va por un lado y termina siendo por otro completamente diferente, es lo que facilita el uso de herramientas digitales, ¿no? Además de que es de rápida implementación y de rápida corrección. Y aprender lo que no se debe hacer es también darle valor a la empresa. Lo que decía antes, o sea, una agencia de marketing para nosotros desde los libros era una solución, y el hecho de haber aprendido de que no es el camino, o que por ahí hay que hurgar demasiado, mucho más para generar ese interés y requiere de un esfuerzo extra, hace que nosotros tengamos valor por el hecho de saber que no es por ahí. Entonces, esas opciones que por ahí en Argentina la agencia de marketing no es el camino, pero en México sí, permiten que uno pueda ir experimentando a bajo costo y a ir aprendiendo en cada mercado qué sirve y qué no sirve, qué unidades de negocio son de valor y qué unidades de negocio no, porque también hay que contemplar esa parte. O sea, la digitalización lo que permite es, digamos, segmentar toda la estructura de servicios y productos de alto valor para comercializar, para dividirlo en diferentes unidades de negocios y ver qué unidad de negocio sirve según el destino al cual nosotros estamos yendo. Entonces, básicamente, para salir a cazar tanto clientes como generar alianzas comerciales, tenemos dos caminos desde el punto de vista digital. Lo que se llama prospección directa, que lo que se hace es una prospección uno a uno utilizando herramientas digitales, principalmente apalancándose con el uso de LinkedIn y campañas de emails en frío. Y las características que tiene este proceso a nivel general es que el prospecto está en frío y requiere de una estrategia bien definida en la cual nosotros trabajemos para despertar el interés de ese prospecto. Los procesos comerciales son mucho más largos, requiere de acciones de seguimiento y un equipo comercial eficiente, o sea, un equipo comercial que haga todo el seguimiento de ese prospecto, porque muchas veces un no se transforma en un sí en el largo plazo, tiene un bajo costo de implementación y se puede automatizar gran parte del proceso. Nosotros vamos a ver muy por arriba, pero se puede automatizar el proceso de prospección directa, por más que parezca lo contrario. Herramientas de prospección directa. LinkedIn ofrece una herramienta que se llama Sales Navigator, que es como la versión premium para profesionales B2B.
Y esta herramienta por sí sola tiene cierto alcance, pero conviene utilizarla para apalancándose en otras herramientas que permitan un proceso, en vez de prospección manual, mucho más automatizado, como puede ser LinkedIn Helper, que es muy útil para el envío de mensajes uno a uno, generar la conexión, llevar diferentes tipos de acciones, digamos, con el prospecto, mandarle un mensaje personalizado inclusive. Y después tenemos herramientas como Apollo o DAXOP, que son herramientas que permiten conseguir información adicional sobre el prospecto comercial que nosotros estamos prospectando, para incluir automatizaciones de emails y otras series de acciones que refuerzan el proceso comercial. Además de la prospección, digamos, uno a uno, tenemos la parte de campaña de ads. Nuevamente, las campañas de ads son tanto campañas en buscadores como en redes sociales, con una estrategia bien definida. Nosotros para lo que es marketing de servicios siempre recomendamos una relación 80-20, 80% en search, y 20, o sea, lo que es buscadores, Google, y un 20% para recordarle al usuario que ya te visitó, por medio de las redes sociales, de que existís y de que seguís presente. Son dos estrategias diferentes, pero a grandes rasgos la estructura es esa. Se realiza una estrategia de campañas publicitarias con un presupuesto mensual asignado, y acá me quedo un poquito, porque van a escuchar mucho en el sector B2B que las campañas de ads no sirven. O que no les dieron resultados, o mira, yo probé campañas en buscadores y no me dieron resultados, me generaron leads basura, y demás. En el sector servicios, y esto pasa a nivel global, hay una inversión mínima publicitaria de eficiencia. ¿Qué significa eso? Que debajo de ese valor de inversión publicitaria es prácticamente dinero tirado a la basura. Recién a partir de cierto valor empieza a generar esos leads de calidad que nosotros estamos buscando con una intención real de comercialización. Entonces, tengan esto presente si van a lanzar, digamos, campañas publicitarias, ya sea México, Perú, Uruguay, Chile y demás, en contratar una agencia especializada en este tipo de acciones que, si tiene experiencia previa inclusive en dicho mercado, mucho mejor. Y acá cuento una experiencia anterior que tuvimos con la primera campaña que lanzamos en Estados Unidos, en Florida, donde nosotros veníamos acostumbrados a presupuestos de Argentina, México, que son presupuestos mucho más bajos que los que se manejan en Estados Unidos. Como para que se den una idea, muy grandes rasgos, nos quedábamos cortos de presupuestos en Estados Unidos, y el presupuesto no es que lo teníamos que triplicar o cuadruplicar para alcanzar ese mínimo viable, sino que lo teníamos que multiplicar por 10, en especial en la zona donde nosotros estábamos apuntando. Y esto solamente para e-commerce. Entonces, obviamente que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Estas cosas las van a vivir y las van a ver y se van a enojar con la agencia, y muchas veces la clave está en aumentar el presupuesto para llegar a ese punto. Pero bueno, las características del proceso, digamos, acá sí vamos a buscar prospectos con intención de compra o con intención en el servicio. Requiere de una fase de aprendizaje, o sea, hasta que llegamos al punto donde la inversión publicitaria pasa a ser eficiente y empieza a generar, y la rueda empieza a moverse de la manera que a nosotros nos gustaría, pueden llegar a pasar entre 2 y 3 meses, porque requiere de todo un trabajo de optimización y de separar un poco toda esa prospección basura que termina generando este tipo de campañas el primer mes. También tiene un costo digamos, de servicios de terceros asociados, ya que sí o sí acá recomiendo que vayan con una agencia
que sepa del tema, que sepa, digamos, llevar adelante este tipo de campañas, y si son especialistas digamos, en campañas publicitarias en Google, mucho mejor. Y además requiere lo que hablábamos antes de una inversión mínima publicitaria viable, que por ejemplo en Argentina hoy en día estamos hablando de $1.000, entre $1.000 y $1.500, según el rubro, para generar un volumen de clientes. Después, cuando analicemos el retorno sobre la inversión, no lo podemos hacer mes a mes, sino que lo tenemos que agarrar semestralmente. Es decir, porque los procesos de comercialización son largos, y dentro de esos 6 meses nosotros podemos decir, invertimos $6.000 o $9.000 a lo largo de estos 6 meses y generamos una facturación de tanto. Entonces ahí recién es donde podemos digamos, evaluar el retorno sobre la inversión de este tipo de campañas. Seguimiento comercial. Acá voy a un tema bien básico, que por ahí apunta más al pequeño y mediano emprendedor, o a la pyme más chica, que muchas veces subestima el uso de CRMs y de llevar un proceso comercial segmentado. Pero bueno, prefiero pecar un poco de redundante. Un CRM, ¿qué es un CRM? El CRM te ayuda a definir todo el proceso comercial, separarlo por etapas, cuantificar el valor económico de cada prospecto comercial, y además es una herramienta, y esto lo subrayo 3 veces, es una herramienta indispensable para el seguimiento en procesos comerciales de mediano plazo. Sean empresas de servicios de software y de cualquier otro tipo de servicios, de transformación digital, de marketing, de lo que fuese, el proceso comercial lleva meses. Muy pocas veces, o sea, son las excepciones donde todo se resuelve rápido. Entonces es, como decía Facu, es un proceso que o empieza en el restaurante y termina, digamos, en la oficina, o empieza en la oficina y termina en el restaurante, pero siempre es un proceso largo donde uno va ganándose la confianza a lo largo del tiempo hasta que dicen, sí, sos vos el elegido. Para eso, muchas veces es necesario tener un CRM donde tener todo el historial del prospecto comercial que nosotros tenemos, cuándo le fuimos escribiendo, cuándo establecimos contacto, y demás, porque si no, uno se pierde. Así sea una persona, y mucho peor si son 3 o 4 personas atendiendo la parte comercial. Las ventajas que te da el CRM son un embudo comercial bien definido, seguimiento de cada prospecto comercial y todo su historial. Se puede automatizar parte del proceso, digamos, del CRM, y es indispensable, pero indispensable para saber, porque muchas veces un prospecto comercial lo tenemos que volver a contactar dentro de 6 meses. Entonces yo tengo que saber todo lo que hablé, y eso lo ves, digamos, dentro de un CRM. CRMs más populares, y acá es donde una empresa que ya empieza a tener en consideración el CRM entra en conflicto y dice, bueno, ¿cuál elijo? Primero sepan que el 99,9% de las empresas arrancan con un CRM y terminan con otro. Esto es casi matemático. ¿Por qué? Y porque uno experimenta cuál se adapta mejor, cuál te da las soluciones que a vos te sirven, cuál te permite una rápida implementación, cuál te permite escalar, cuál te permite automatizar. Todo es parte de un proceso de toma de decisión que depende de la etapa de comercialización en la cual se encuentra la empresa. Salesforce, por ejemplo, es un CRM súper customizable, pero está 100% enfocado a empresas, digamos, a grandes corporaciones. Es casi el sustituto de SAP. Es gigantesco, te da un montón de herramientas, pero es imposible de afrontar para una empresa pyme, por ejemplo. HubSpot y Pipedrive, por ejemplo, son soluciones de CRM que te permiten un rápido ingreso, pero después, cuando tenés que escalar comercialmente, se termina volviendo un costo gigantesco. Son excelentes CRMs que te brindan todo lo que te dan Salesforce, digamos, siempre viéndolo desde el punto de vista del CRM, pero si uno quiere automatizar, en muy corto plazo se queda corto. Por ejemplo, el plan Starter de HubSpot no te permite automatizaciones y tampoco te permite insertar leads de fuentes externas que no sean HubSpot.
Y después tenemos soluciones como Bitrix, que es una solución que nosotros solemos recomendar bastante en toda la parte de transformación digital, porque permite un rápido escalado, en especial cuando el equipo comercial ya empieza a ser más de 2, 3, 4 personas. Como CRM cumple, te da un poco menos de funciones de calidad que HubSpot, pero te permite integrar también junto al CRM otras herramientas, además de toda la parte de automatizaciones internas que tiene Bitrix, que está muy bueno. Para que se den una idea de costos mensuales, nosotros estamos implementando el plan de automatización para el cowork de La Maquinita actualmente, y ellos, que son 9 comerciales en HubSpot, para pasar al siguiente plan estarían pagando casi $2.000 por mes solamente del uso del CRM, frente a Bitrix, que les cuesta $270 y les da todas las funcionalidades que le da el otro CRM de $2.000. Entonces, esas son las cosas que tienen que ir contemplando y viendo en función y a la hora de implementar un CRM. Y ahora entramos al punto, digamos, de las automatizaciones. No voy a entrar en detalle muy profundo, pero las automatizaciones les van a servir a ustedes cuando el proceso comercial, digamos, ya sea de prospección 1 a 1, o el proceso comercial de campañas de ads, de paid media, que empiecen a implementar, empiece a traccionar, se van a desordenar muy rápidamente comercialmente. Y van a ver que van a tener muchas reuniones productivas y muchas reuniones que no llevan a ningún lado y no eran más que un curioso buscando información. Entonces, ahí es donde cada segundo, digamos, del tiempo comercial empieza a valer y es muy importante en la implementación de automatizaciones. El email automation básicamente es definir un flujo con una estrategia de diferentes tipos de envío de mails en función al comportamiento que tiene el prospecto comercial. Si abrió un mail y le generó interés, se activa un flujo. Si no abrió el mail, se activa otro flujo y así sucesivamente. Estos flujos, por lo general, acompañan la primera etapa del proceso comercial hasta que se genera la reunión y ayudan a contarle al prospecto un cuento sobre nosotros mismos o sobre los diferentes beneficios y necesidades que resuelve nuestro servicio. Digamos, y hago un paréntesis, para que se hagan una idea, nosotros, trabajando con la empresa Carestino, ya hace algunos años, resolvimos 6 años de automatización de mails con diferentes tipos de flujos. Entonces, los mails siempre se anticipaban a la necesidad de la madre en función a la detección de la edad del chico con su primera compra. Es un ejemplo como para que puedan visualizar el potencial que tiene las automatizaciones. Y después, y esto sí es un poco de autobombo, pero nosotros lo implementamos para nosotros mismos y para cualquier tipo de cliente, que es prospección comercial con inteligencia artificial. Como les dije antes, o sea, les va a llegar, cuando empiecen a traccionar y empiecen a tener volumen, van a empezar a traccionar un montón de gente. Los interesados, los curiosos y los que van a comprar mucho más adelante. Entonces, la prospección comercial con inteligencia artificial lo que permite básicamente es estar disponible las 24 horas del día, que el prospecto tenga acceso a responder preguntas un poco más profundas de las que se exponen en la web. Lo agarramos directamente en caliente con la duda en ese momento justo. Atendemos en todos los idiomas, se mantiene siempre el mismo tono de voz. Y además la inteligencia artificial, por lo menos la nuestra, tiene la capacidad de analizar la intención real, digamos, del prospecto para entender bien qué es lo que necesita y cuánto interés tiene en lo que necesita en función a las preguntas que va realizando. Toda esa información y esa generación de perfil comercial, la inteligencia artificial lo agarra y se lo deriva al equipo comercial. Y si nosotros tenemos diferentes unidades de negocios, la inteligencia artificial detecta a qué unidad de negocios pertenece y hace una derivación automática.
Entonces, ¿qué es lo que termina pasando el equipo comercial? En vez de desgastarse, digamos, respondiendo consultas de los curiosos, empieza a responder consultas de alto valor y está mucho más concentrado en cada lead que llega. Y esto es parte, digamos, de todas las automatizaciones, de algunas que se pueden llegar a hacer, porque el nivel de complejidad al cual se puede llegar con todo el proceso de automatizaciones puede hacer que un equipo de 3 comerciales termine trabajando de una manera tan eficiente como un equipo de 20 comerciales. Y esa es la diferencia entre con y sin automatizaciones. Pero bueno, eso es todo de mi lado. Espectacular, JP. Muchas gracias por, bueno, este bloque tan especial. Bueno, muchas preguntas, ¿sí? Una de ellas queríamos aclarar que sí, este webinar va a estar subido en nuestro canal de YouTube, la grabación, obviamente. Ahora voy a presentar a Mercedes, mi compañera, que va a estar abriendo este espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Acá le dejo la palabra a Mechi. Bueno, gracias Flor. Muchas gracias de nuevo a nuestros oradores. Súper claro y súper interesante todo lo que mostraron. Volvemos un poquito a Facu, que lo aclaró igualmente en el chat, pero para que quede más claro todavía. La parte que habló de lo que es el scorecard de desembarco en mercados, había una pequeña duda que era si la saturación de mercado alta no debería puntuarse bajo. Ahí aclaraste que sí, que estaban en lo correcto, pero bueno, si querés aclarar ese puntito. Sí, sí, exacto. Claro, acá, no sé si podemos dejar de compartir pantalla esta vos, Juanpi, así vemos las Sí. caras porque estamos en preguntas. Efectivamente, cuando utilizamos la matriz del scorecard, sí, lo importante es obviamente lo que es negativo, digo, que esté saturado el mercado es algo negativo, que esté evaluado bajo. Yo creo que por la pregunta me di cuenta que le había haber puesto un puntaje alto, digo, en la rapidez, digamos, de hacer el ejercicio, pero sí, efectivamente, digo, lo negativo lo puntuamos bajo, lo positivo lo puntuamos más alto, pero sí, estaba correcta la aclaración, gracias. Excelente, buenísimo. Y después pasamos a JP, que son las que quedaron las preguntas más arriba. Cuando hablamos de las campañas de ads y lo que es publicidad, nos preguntaban si es posible conocer ese presupuesto o cuál sería el monto mínimo. Y a ver, depende del mercado, y ahí sí hay un trabajo en equipo con la agencia que lleve las campañas publicitarias. Por ejemplo, nosotros en Argentina, una empresa de servicios que esté haciendo campañas de Google Ads, estás hablando de que el costo solamente de la agencia puede variar por la administración pura y exclusiva de campañas. Puede variar entre 500 y $1.000 aproximadamente, y a eso hay que sumarle la inversión publicitaria que las empresas de servicio actualmente están entre 1 millón y 2 millones de pesos al mes de inversión publicitaria, contemplando los impuestos. Depende mucho del tipo de empresa, del posicionamiento que ya tenga, de la cantidad del objetivo comercial y demás. Pero sí, estamos hablando de más o menos esos valores. Bien. Bueno, para vos, otra pregunta, nos pregunta Laura, ¿qué efectividad tiene LinkedIn Sales Navigator? Dice, yo no tuve muy buena experiencia, mandaba mensajes, pero no me respondía. Si uno manda mensajes a lo loco, sin una estrategia bien definida, no sirve para nada. A ver, y yo creo que a todos nos pasa que recibimos mensajes dentro de LinkedIn que no nos interesan, de gente que nos está vendiendo algo, porque requiere de una estrategia. Todo requiere de una estrategia bien pensada, de prueba y error, y también hay que entender bien si a la gente a la cual nosotros le estamos llegando es realmente persona de interés nuestra, o nosotros somos empresa de servicio de interés para esa persona. Entonces, varía mucho, digamos, de la estrategia, pero esto es algo que, vuelvo a repetir, si se quieren tirar ustedes a hacerlo solos, lo más probable que lo que termine sucediendo es, no me dio resultado, no me funcionó, pero requiere de un acompañamiento profesional con experiencia en este tipo de acciones que los ayude, por lo menos en la etapa inicial. Buenísimo.
Bueno, siguiendo con este tema, nos ponen que Florencia, en este caso, hace años que trabajo en generar estas primeras reuniones con prospectos. El correo electrónico, ya la tasa de efectividad veo que es bajísima, llamados telefónicos a internos tampoco está funcionando. La vía puede que sea ads. Sí, a ver, hago una aclaración. Todo lo que es Latinoamérica, o sea, de México para abajo, los mails tienen una muy baja tasa de efectividad. Ayudan para acompañar y reforzar, pero si dependemos de los mails para generar la prospección comercial, no sirve. Además, hay que pensar que nosotros estamos trabajando con una prospección en frío, tanto en las campañas de LinkedIn como en digamos, en la parte de mailing. Por lo cual, la diferencia que uno tiene con Ads es que empieza a conseguir ya prospectos tibios o calientes, con la necesidad despertada, cuando en las campañas de mails hay que contar toda una historia y hay que buscar la manera para que, digamos, que nos presten atención. Así que sí, o sea, hay baja efectividad. Igualmente, también depende mucho del formato de la estrategia. Recuerden que lo primero, lo más importante es que abran el mail antes de que lo vean. Mucha gente se enfoca en el mail y no en la apertura del mail, y eso hace, digamos, que la tasa de efectividad, si nosotros ponemos un asunto poco atractivo, nada, no nos sirve. Bien. Cuando te refieres a publicidad para empresas de servicios, entre 1 y 2 MIM, ¿es solo pauta online u otro tipo de publicidad? Solo pauta online, distribuida entre Meta y Search. O sea, Excelente. más que nada para que no se queden cortos, porque si invierten menos, se van a quedar cortos y van a tirar la plata a la basura. Entonces, hay que generar una suficiente cantidad de, digamos, de prospección o de visitantes para que digamos, les lleguen a las personas de calidad. Bien. Bueno, volviendo a Facu, sobre esto de cómo encontrar nuestro mercado o nuestros mercados meta, nos ponen que a veces pasa que no tenés nada de información del mercado y que acá nos habla Noelia. Dice, nuestra experiencia fue tener que salir a buscar una agencia de inversiones, entiendo, o de investigación de mercado. Sí, investigación de mercado. ¿Cuál sería la tuya? Yo no trabajé con agencias de investigación de mercado. Yo creo que lo primero y lo más importante ahí es definir si o sea, qué es lo que necesita nuestra propuesta de valor, porque haciendo un poco eco de lo que decía Juan Pablo de no tirar la plata a la basura, yo realmente creo que hay muchos casos donde mandar email marketing o incluso hasta podría llegar a ser generar prospects que no sean de calidad, digo, que no tengan como es tirar plata a la basura, y hasta incluso no es solamente eso, es quemarnos. Digo, porque haber ya mandado un mail, es que ya nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa esté en una lista negra, digamos, ¿no? De haber hecho. Entonces, es re importante que definamos en qué casos sí y en qué casos no. En el caso donde tal vez el desembarco requiere, entiendo por la pregunta de Noé, que aparte la conozco porque hicimos el posgrado de marketing juntos, así que Noé, bienvenida acá, que hay que generar cierta confianza. Digo, no es que estoy vendiendo un producto, es un one shot y nada más. Entonces es muy importante la elección del mercado. Hoy en día, digo, dependiendo un poco obviamente del margen del negocio que uno esté generando, pero a veces hacer las investigaciones de mercado es muy importante, pero puede ser medio inviable por lo menos para el MVP 1. En mi caso, yo hice mucha investigación en todo lo que encontraba. No tenía ChatGPT, pero hoy con Deep Research de ChatGPT tenés un montón de datos obviamente que podés obtener. Y después, para mí mi mayor consejo es encontrar el espacio donde generar confianza con ese mercado que estoy testeando. Y para encontrar el espacio hay que meterse ya sea, puede ser en una feria, puede ser en un foro, puede ser en un grupo de una cámara que nuclee lo que estoy vendiendo, es generar un espacio. La gente, cuando le querés vender, automáticamente rechazo. O sea, a mí me llegan, no sé, de 10 publicaciones de LinkedIn de publicidad de cosas que hola Facundo, estuve viendo que no sé qué cosa. Bueno, a mí eso ni lo leo directamente. Ahora, si me escribí para pedirme ayuda con algo y posiblemente me va a pasar algo que te voy a decir, yo no le puedo responder, no responder. Digo, de alguna manera te voy a querer ayudar. Digo, entonces, eso también es un buen consejo. Porque cuando uno baja la barrera y va con su FODA un poco más completo, no en todos los ámbitos, pero cuando la estrategia de marketing no es ir y decir, hola, soy un capo, sino que es, hola, tengo todo esto para ofrecerte y te cuento que tengo una falencia en este punto, que capaz que vos me podés ayudar,
posiblemente no seas mi cliente, pero puede ser un nexo A. Entonces, esa estrategia suele generar que esa persona que tiene alguna conexión con quien podría ser tu cliente, primero te puede ayudar a destrabar un poco esa D del FODA de las debilidades que vos podés tener, a detectarte alguna amenaza o algo que no estás viendo, por lo cual no estás vendiendo, porque estás yendo de una forma que es como va todo el mundo, y como va todo el mundo a veces no sirve, y a poder hacerte un puente, ¿sí? Con esa otra persona en un espacio tal vez de networking, que diga, mira, acá está Noé, que tiene este producto que me parece que está bárbaro por lo que vi, evalualo vos, que sos mi contacto, mi amigo, mi lo que sea, papá, y sabés que tenía este tema, pero yo también la ayudé, le dije que me parece que lo que estaba encarando mal es tal cosa, y te generó una reunión que es 1000 veces más calificada que muchas otras. Entonces, tal vez creo que el mayor consejo es tratar de encontrar cómo habitar ese espacio desde un lugar que sea bastante también más cual, y no digo para todos los servicios, pero bueno, conociendo un poco digo, de dónde viene la pregunta y para cuando estás pensando, digamos, en poder encarar un mercado no solo como con una solución de suscripción o esas cosas así, sino algo como tal vez un poco más profundo, más de consultoría o más de agencia o ese tipo de cosas, es romper esa barrera y poder generar confianza, mostrando también un poco de vulnerabilidad para tejer el puente a otros prospects. Bien, entonces, o sea, por un lado, la importancia, sí, de conocer el mercado general, eso no lo quitamos porque, bueno, para saber esto de la cultura y cómo se manejan, estar atento a las oportunidades que hay en cuanto a estos espacios que decís vos, rondas de negocios, hay un montón, nosotros también tenemos, desde Inves siempre los acompañamos con eso, oportunidades que se pueden sumar para esto, ¿no? Para por ahí no directamente, pero me ayuda o sea, como un puente hacia otra cosa que por ahí no lo podía haber logrado de otra manera. Así que, bueno, buenísimo tu aporte. Y volvemos a JP. Nos pregunta Sebastián, Apolo.io, ¿lo ves como una herramienta destacada para la generación de leads, acceso a información, etcétera? A ver, Apolo lo que va a servir más que nada es para conseguir los datos de contacto del perfil, digamos, del prospecto, del cual nosotros estamos interesados. Hay herramientas que funcionan más para el mercado, digamos, de Latinoamérica y hay herramientas que funcionan mejor, ya sea para Europa o Estados Unidos. Eh, lo que hablábamos antes, el mailing, por ejemplo, en Latinoamérica muchas veces está recontra hiperfiltrado, con lo cual, si es un prospecto de mucho interés para nosotros, en vez de utilizar una herramienta de prospección automática, que es muy probable que si los servidores de mailing, digamos, de las grandes corporaciones o de las empresas a las cuales nosotros estamos interesados en apuntar, tienen los filtros demasiado altos, es muy probable que terminen no en el inbox, sino en otras carpetas, ya sea en notificaciones o en spam mismo, con lo cual ahí por ahí es más recomendable el 1 a 1. Pero sí, o sea, está Apolo, la comparto en el chat, que es snow.io, pero este tipo de herramientas tienen un costo aproximado de $100 por mes y, digamos, lo que te dan, más allá de la capacidad de automatización de diferentes acciones, te dan la capacidad de tener, digamos, te brindan la base de datos para, digamos, enriquecer los perfiles en los cuales nosotros estamos interesados, ¿no? Excelente, súper claro. No sé si por lo menos del chat ya evacuamos todas las preguntas que tenían. Si alguien se anima o quiere levantar la mano o habilitar el micrófono en este momento, así ya terminamos con las últimas preguntas. Y si no, ya le paso a Flor para que haga el cierre de la capacitación. A ver. Bueno. No vemos ninguna mano levantada y ningún micrófono se habilitó, así que entendemos que ya estamos con esa parte. Así que bueno, muchas gracias por las respuestas. Ahí apareció una, perdón. A ver, Diego, entiendo que lo último que hablaste
que hablaste vos, JP, así que cambia mucho esto para Estados Unidos, de lo que veníamos hablando, de las estrategias. Sí, cambias, las estrategias son diferentes, el abordamiento es diferente. Eh, Estados Unidos, hay veces, dependiendo de la región, es mucho más parecido a nosotros culturalmente que México o Perú, o sea, en especial en la manera de hacer ciertas cosas, eh, por lo cual el abordamiento es diferente. Son otros tiempos, son otros plazos, es todo mucho más expeditivo, me sirve, no me sirve, es directo, con lo cual sí, sí cambia y los tipos de herramientas y los tipos de acciones también cambian. Por ejemplo, para Estados Unidos yo no sé si haría una campaña de ads y me centraría sí mucho más en una campaña de prospección, uno a uno con LinkedIn, que en una campaña de ads, porque las campañas de ads en Estados Unidos son extremadamente caras para el posicionamiento de servicios. Pero en Latinoamérica haría al revés, por ejemplo. Sí enfocaría más los cañones en una buena campaña de ads, enfocado en diferentes unidades de negocios, testear diferentes mercados, llevar una prueba de crecimiento y en paralelo sí haría la prospección uno a uno, sabiendo de que los resultados ahí es de cada 10, 15 contactos que genero, uno es de calidad. Te sumo a Aimar algo Excelente. respecto del enfoque en Estados Unidos, que Ujú. sí hay mucha más información disponible para el estudio de mercado, o sea, es como bastante más sencillo hoy con las herramientas que tenemos de AI poder acceder a una investigación, no sé si la misma claramente, pero bastante similar a la que podrían llegar a ofrecernos pagando, porque hay mucha más información compartida. El mercado, como dijo JP, los números son totalmente abismales de distintos en lo que pasa con Latinoamérica, pero estamos hablando de gráficos donde vemos de pronto Argentina, inversión, por ejemplo, en pauta publicitaria, México, y vemos Estados Unidos así, o sea, es abismal la diferencia. Hay mucha oportunidad, pero sí, digo, todo lo que hablamos, por ejemplo, del tono de si es el restaurante a la oficina, es muy directo, muy corto, sin muchas segundas oportunidades. Entonces, y obviamente con la barrera cultural, puede ser idiomática y también, obviamente, el país en el que estamos y el cómo nos ven, dependiendo a quién le estemos hablando, ¿no? Bueno, ahora nos piden un ejemplo o la mismo para Europa, a ver qué diferencias hay. Y Europa depende del país, o sea, depende mucho del país. Y ahí hay que analizar cada paso. O sea, Europa visto en sí mismo como un país general, varía. Bueno, España e Italia, ahí veo que están mencionando. Sí, demos, Viví claro, dos ejemplos por lo menos así puntuales como para ver las diferencias y porque si no, Europa tiene muchos países y como decís vos es como muy puntual de cada uno, pero vamos con España e Italia a ver qué nos podés Mira, decir. te pongo un ejemplo, porque viví 2 años en Italia, conozco Excelente. bastante, y es muy diferente la Italia del norte que la Italia del sur. Ahí tenés dos países aparte. Entonces, si bien en el norte son muy del estilo de Estados Unidos, más alemanes, muy palo y a la bolsa, y te dicen 8:05, nos juntamos 8:05, te tenés que juntar, no le podés fallar a la palabra, lo que lo prometés, lo cumplís de punta a punta. También los procesos de cierre son mucho más cortos y el proceso de prospección es mucho más eficiente. Ahora, incluyendo Roma para abajo, es otro país completamente diferente y España se encuentra en un mix en el medio. No es ni el sur de Italia ni el norte de Italia, justo esa mezcla que nos da tanta representatividad, ¿no? Eh, España es un país que dependiendo inclusive de la región, entras por el restaurante y terminás en la oficina, con lo cual eso también hay que considerarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces ya abarcamos bastantes diferencias entre distintos mercados. Le vamos a dar la palabra a Fidelina, que está ahí levantando la mano cuando quieras hacer tu Buenas tardes. pregunta. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Disculpen se que no escucha prenda la perfecto. cámara. Es que tengo conjuntivitis. Juan Pablo, quería tu orientación para tocar el mercado uruguayo, ya que son nuestros vecinos, y el mercado brasileño. O sea, son dos mercados que los tenemos a puerta y no podemos subestimarlo. Bueno, a ver, son dos mercados completamente diferentes. Brasil es un monstruo gigantesco que requiere de todo un proceso, no es tan fácil entrar. Y Uruguay son 3 millones de personas, o sea, hay que ver muy bien
digamos, el sector donde querés entrar. Como camino intermedio te recomiendo Chile, por ejemplo. Si digamos, las dos opciones son Uruguay y Brasil, el camino intermedio de esas dos opciones es Chile, que es un buen mercado también para, digamos, para testeo en especial de servicios digitales y productos digitales. Sí, es servicio, disculpa, es servicio digital y transformación digital para empresas. Servicios digitales. Chile es un muy buen mercado. Brasil, necesitas mucha espalda para entrar en Brasil, y los tiempos de Brasil, ¿no? O sea, cada mercado, digamos, cada exportación de servicios a cada mercado tiene su particularidad, que es como hablaba Facu, no es lo mismo Perú que México. México te dicen todo el tiempo que sí y tenés que aprender a entender cuál es el sí, que es el no. Es muy, muy particular, en especial cuando te dicen ahorita. El ahorita puede ser dentro de media hora, dentro de 5 años. Perú, vas a ver que nos ha pasado mucho a nosotros de tener todo un proceso de previa extremadamente largo, llegas al final y te dicen que no, y se repite constantemente y uno dice, pero me hiciste perder un montón de tiempo. Me hubieses dicho que no al principio, me hubieses presentado las objeciones al principio. Chile es mucho más expeditivo en ese sentido, es resultado, resultado, correr, resultado, correr. Nada, cada mercado tiene su mundo y lo mejor es que se nutran de, digamos, de la experiencia de las empresas en cada uno de esos mercados para entender mucho mejor el funcionamiento, ¿no? Bien, excelente. Bueno, acá quieren más explicación sobre tu referencia a España, que decía que entras por el restaurante y terminás en la reunión. Eso fue una clara referencia a cómo se mueven ellos y cómo iniciar, ¿no? la parte de negocios. Y es un poco, digamos, el ejemplo lo puso Facu y lo tomé como válido porque es así, es primero establecer la relación personal, te haces amigo, entras por ese lado, le preguntás por la hija, hijo, le invitás a comer, y recién hablamos de negocios en la cuarta, quinta cita, por así decirlo. Entonces, eso es, arrancás por el Lo tomamos restaurante. como parte de nuestro plan, de nuestro proceso, que tiene que ser así. Primero vamos a comer algo, nos conocemos a nuestro cliente de forma personal y después ahí vamos viendo tema. Sí, y además también tienen que contemplar, a nosotros por ejemplo nos sirvió mucho tener servicios de entrada. Son servicios de bajo costo que al cliente le permiten experimentar, digamos, conocerte. Vos aprovechás ese proceso para establecer una relación comercial y demostrarle cómo trabajas y después vas escalando en servicios. Entonces, porque muchas veces uno quiere venderle el mega hiper servicio a la empresa tal y primero tenés que entrar. Y una vez que entraste ahí es un trabajo de hormiga comercial, demostrando que sos bueno y todo un proceso digamos, que ya es mucho más largo y de trabajo en el tiempo, ¿no? Estamos hablando perdón Facu, estamos hablando de pruebas gratuitas, de demos, esas cosas. ¿Decís tener algo preparado? Yo no iría por a ver, sí una demo, si un cliente la pide y lo muestra, pero sí un servicio de bajo coste. Servicio de bajo coste, perfecto. Nosotros tenemos servicios que arrancan desde $200, entonces para el cliente no es mucho experimentarlo, le resuelve la necesidad, y una vez que ya entraste con ese servicio, el mismo cliente te empieza a pedir escalarlo, ¿no? Perfecto. Sí, Facu. No, te iba a aportar que esto que traemos a veces como del restaurante a la oficina, tampoco, digo, o sea, es algo que es importante que sepamos que es distinto a eso, como pasa acá, tampoco que vamos a mandar directamente una invitación, un almuerzo a un prospect que desconocemos, ¿no? Entonces, esto es una construcción de relación humana entre dos personas o de cualquier tipo. Entonces, es un poco como que hasta incluso ese plan se va construyendo. No sé, me ha pasado de pronto generar una reunión porque alguien me recomendó y me hizo puente, generé una reunión que vi que la habían agendado de 30 minutos y era presencial, dije, bueno, sí, me tomo un avión y voy allá porque esta la tengo que hacer presencial, y que de pronto te digan del otro lado, ¿te parece si esta reunión en vez de hacerla 30 minutos la hacemos en un restaurante y la transformamos en almuerzo? Sí, perfecto, por la duda me agendé
3 horas y esa reunión duró 4 horas. Y hablamos de negocios 15 minutos, los últimos. Digo, entonces, digo, ese tipo de cosas pasa, pero siempre cuando se da un poco de las dos partes. También es raro, digo, porque si no queda como muy lejano decir, bueno, pero ¿cómo llego a estar sentado en el restaurante con ese prospect? Digo, no, bueno, eso se va construyendo un poco entre las dos partes. Por eso parece que el encontrar cuáles son esos puentes, que puede ser una herramienta comercial o puede ser, para mí, mientras más humano, digo, pueda llegar a ser esa generación de confianza, apalancándonos en todas las herramientas comerciales posibles, geniales, pero si del otro lado no ven un guiño, tampoco juéguensela porque No también, tomarlo literal, no porque tomarlo también, literal para nada y leerlo y construirlo un poco, como decís. total, también gusta a veces que te inviten a almorzar y a veces ya sabes que no vas a tener presupuesto para eso, pero como el proveedor te invitó a almorzar, vas y tienes un almuerzo gratis y realmente pasa bastante, es increíble, pero pasa. Así que también como para no tirar tiros donde no corresponde, ¿no? Excelente. Bueno, entiendo que ya tenemos todas las preguntas completas, así que muchísimas gracias por sus respuestas, sus ejemplos, todo súper, súper interesante. Así que le doy el pie a Flor para ya despedirnos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, perfecto. Cerrado el espacio de preguntas y respuestas, por favor chequear en el chat que van a encontrar el link de nuestro canal de YouTube donde encontrarán este webinar grabado, ¿sí? Además está el link de la encuesta de satisfacción inmediata, ¿sí? Por favor, el que quiera esta presentación, las dos que se presentaron, responder esta encuesta y se les vamos a enviar las dos presentaciones, ¿sí? Así que queremos agradecer especialmente a los dos oradores, a Facundo Santana y a Juan Pablo Loiza, por compartir su experiencia y, bueno, los conocimientos, todas las respuestas que nos dieron a todas las preguntas, especialmente por su tiempo. También agradecemos a nuestros coorganizadores, a Agencias Argentinas, Polo Haití y CECI, y a nuestros auspiciantes, Kiedi y Wave Brands, por acompañarnos en esta iniciativa. Bueno, y quería recordarles por último, porque hubieron muchas muchas preguntas, la grabación va a estar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que les deseamos una excelente jornada y que puedan tener un buen día, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias a Chao.